¿Cómo están, amigos? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Que Bruce Dickinson es uno de los cantantes definitivos de la historia del rock, pues tiene poca discusión. Más de 5 décadas como frontman de seguramente la banda más mítica del heavy metal, Iron Maiden. Pero otra de las cosas que más llaman la atención de este polifacético músico, aparte de su poderosa y longeva garganta, son los bemoles, por no utilizar otro término, que tiene. No se amedranta ante nada. Lo mismo es capaz de dar un concierto en plena zona de guerra, como hizo en los Balcanes, que pilotar el avión de gira de su banda, que abandonar a la banda más grande de heavy metal para montar, digamos, un proyecto más modesto que flirteara con el metal y el grunge. En este vídeo repasamos la carrera de Bruce Dickinson en solitario, recordamos por qué se fue y por qué volvió a Iron Maiden, y también, disco por disco, pues recordamos cómo fueron todos esos riffs, algunos de ellos muy potentes, de discos recordemos también que fueron en su época muy criticados. Vamos a ello. Fijaros la poca importancia que Dickinson le da a su primer álbum, Tattoo Millionaire, que reconoce que para él su carrera en solitario prácticamente empieza en su segundo álbum, Balls to Picasso. La verdad es que la compañía en aquel momento, recordemos todavía las filas de Iron Maiden, pues estaba muy interesada en que el cantante hiciera un disco, digamos, de corte clásico, con un sonido pues de rock setentero. Un disco que está muy bien para escuchar, pero que desde luego es muy diferente al estilo que Bruce Dickinson haría en los años posteriores. Y es que lo más calentito estaba por venir, ya que a principios de los 90 se empieza a producir todo un seísmo en el mundo del rock. Nuevas maneras de entender el metal, estilos como el Britpop o el grunge empezarían a aparecer y Bruce Dickinson dice sentirse interesado, por ejemplo, en el sonido de bandas como Soundgarden o los mismos Faith No More, un tipo de música que desde luego pues no tenía mucha cabida en una banda, digamos, de corte más clásico como Iron Maiden. Si escuchamos algunos de los riffs que aparecen en su disco Balls to Picasso, entendemos que desde luego estas canciones eran muy diferentes. El hecho de que el cantante quisiera registrar estas nuevas tendencias que había en la música, en sus canciones, y también de que, después de muchísimos años como frontman de Iron Maiden, pues las relaciones en el seno del grupo ya no fueran tan buenas, pues hicieron que al final se produjera otro gran seísmo en la música, como es la de que abandonara Iron Maiden. Lo cierto es que parece ser que el cantante se decidió después de leer una cita en el periódico, donde un escritor decía algo así como que cualquier crecimiento en nuestra vida es un salto en el vacío en el que uno no sabe dónde podrá agarrarse. Lo cierto es que el disco pues no tendría mucho éxito. Recordemos que en estas fechas empezó a trabajar con el guitarrista Roy Z, que luego sería también su productor. Como el mismo Dickinson reconoce, seguramente los fans de Maiden pues no supieron entender desde luego su marcha, ni ese nuevo cambio en el estilo ni en el sonido. Reconoce que le hubiera gustado hacer todavía un disco muchísimo más duro, que se separara más de ese heavy metal tradicional. Si difícil fue para los fans de Maiden un disco como Balls to Picasso, ni qué decir tiene que con el siguiente, Skunk las cosas solo podían ir a peor, ya que Bruce Dickinson pues decide no solo cambiar su sonido, sino también su imagen. Se corta el pelo, contacta con el productor de Seattle de moda, Jack Endino, y hace un tipo de canciones pues que conectaban más con el sonido grunge de la época que con lo que había hecho en el pasado. Recordemos algunos de los riffs de este disco. Sin duda este Skunkworks bebía mucho más de ese sonido alternativo que se hacía a finales de los 90 y que poco tenía que ver con el heavy metal de corte clásico. Como recuerda el propio Bruce Dickinson, pues fue un auténtico fracaso, ¿no? Recibió cantidad de emails de odio, por decirlo de alguna manera, donde los fans pues demostraban su descontento con este cambio en la música. Recordemos también que el disco está grabado con una banda mucho más joven que, por desgracia, pues solo duró este disco. Digo por desgracia porque yo creo que es un disco también que se puede disfrutar mucho, aunque evidentemente es muy distinto. Tampoco ayuda, como
como dice el propio Bruce Dickinson, pues que algunas de las giras se hicieran con bandas como por ejemplo Helloween, ¿no? Con un sonido tan diferente, pues que los seguidores de los conciertos no entendían muy bien este cambio de música y de sonido. Fijaros lo quemado que acabó Bruce Dickinson con esa malísima recepción de Skunkworks, que estuvo valorando dejar el mundo de la música y empezar a trabajar en otras cosas, ya que pues no podía ofrecer nada que parece ser a la gente le gustara mínimamente. Todo cambió cuando recibe una llamada de Roy Z, su guitarrista, tocando el riff que luego sería el que aparecería en el tema Accident of Birth. A partir de ahí empezó a componer otras canciones, digamos con un sonido diferente, donde seguía sonando a metal, con afinaciones hasta en drop C, pero quizá con un sonido más reminiscente de lo que había hecho en el pasado. Un disco que tuvo una mucho mejor acogida, mejores críticas, en la que Bruce Dickinson llegó a decir que este era el disco que Maiden, pues de alguna manera, no se habían atrevido a hacer. Recordemos que en él pues ya colabora Adrian Smith y que la portada está hecha por Derek Riggs. Sin duda su disco más aclamado ha sido su siguiente álbum, Chemical Wedding. Basado en la obra de William Blake, volvía a abrazar esos sonidos característicos del metal de la época, aunque encontramos también ya esa épica Iron Maiden, pues que podía hacer apuntar a una posible reunión. Curiosamente, en el mejor momento de su carrera, al menos a nivel comercial, de ventas, críticas, etc., le llega la posibilidad de volverse a unir con sus compañeros de Iron Maiden, que seguramente vivían pues su peor época con ese cantante Blaze Bayley que no llegó a funcionar bien. La verdad es que al más puro estilo Dickinson, le ofrece a Steve Harris hacer música nueva. No quería ser una de esas bandas que se tira pues haciendo versiones de sus propias canciones. Quería seguir con Iron Maiden siendo una banda relevante, como decimos, haciendo nueva música. Algo que Iron Maiden ha estado haciendo desde ese año 2000 en el que sacaran su disco Brave New World. Como el propio cantante dice, a pesar de los malos momentos y de las malas críticas, malas ventas en muchos casos, pues aprendió muchísimo de esta experiencia fuera de Maiden, ¿no? Queda la duda de saber si hubiera podido compaginar ambas y no haber salido de la banda madre, pero lo cierto es que nos brindó, para mí, buenísimos discos que desde luego yo he disfrutado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.